Buenas tardes, amigas y amigos oyentes de este espacio. Aquí está el programa Tomando el Rumbo. Sí, señor, tomando el rumbo de la Sí, tarde. el rumbo de la tarde, con mucho calor. Esta Uf. capital infernal está. Hoy solamente estaremos aquí, Hansel García y este servidor de ustedes. Bueno, sí. Bueno, si hay sorpresas, que sean sorpresas. Exacto. Si hay sorpresa, que sean sorpresa. Esa voz que ustedes escucharon ahí de telón de fondo no es la de nuestra conciencia. Es Rafael Dolores, nuestro productor, que se faja permanentemente para que este programa salga al aire y ahí con un látigo, con un látigo. Gracias por estar con nosotros en Tomando el Rumbo por Rumba 98.5. El señor Marino Mendoza, que ustedes lo escucharon abriendo el programa, y este servidor Hansel García conversamos para todos ustedes en esta tarde de jueves, previernes, porque mañana no es laborable. Mañana no estaremos aquí y muchísima gente en el país estará de ocio. Otros estarán celebrando en el Santo Cerro de la Vega o en otras demarcaciones de nuestro país donde la Virgen de las Mercedes es patrona y señora. Por ejemplo, en mi campo, el Atico del Guanal, San Juan de la Maguana, que sus fiestas patronales se hacen en honor a la Virgen de las Mercedes. Y ese es el día que se celebra mañana. Y desde ya, felicidades a todas las Mercedes y a todos los Mercedes, don Marino, porque hay hombres que llevan Mercedes por segundo nombre o por primero. Por ejemplo, don Reinaldo Pared Pérez, Reinaldo de las Mercedes Pared Pérez, que yo sea de pasado cumpleaños mañana. Sí. Y a todo el que esté envuelto en estas celebraciones del Día de la Mercedes, bueno, pues que lo disfruten. Y que se cuiden. Exacto, que se cuiden sobre todo. Así es. Que cualquier cosa puede pasar en cualquier día del calendario. Así. O cualquier noche, Marino, cualquier noche. Bueno, sí. Bueno, el presidente de la República, don Marino, creo que ya abordó el avión o está en el aeropuerto John F. Kennedy, pues viene para su casa ya, y yo entiendo que ya está bien, tiene como una semana casi en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, donde el primer mandatario dominicano agotó un intenso periplo, pero que su principal objetivo era el participar en la Asamblea número 76 de las Naciones Unidas, y ayer precisamente allí se presentó el primer mandatario dominicano y ofreció su discurso desde su silla de la ONU. Sí, un discurso que tuvo sus repercusiones. Y que no la tuvo más, perdóneme, don Marino, porque, y hace mucho que vengo diciéndolo, el presidente Luis Abinader abusa de la exposición mediática, sí. Abusa en el buen sentido. La comunicación del gobierno no está lo mejor planteada en ese momento. El presidente habla permanentemente, y eso lo obliga a repetir cosas, lo obliga incluso a hacer anuncios improvisados y a después andar con un juidero, como decimos en el barrio. Yo creo que eso debe el equipo comunicacional del gobierno en algún momento replantearlo. Están a tiempo. Se está desgastando en términos discursivos el gobierno dominicano. Claro, y su imagen se gasta rápido, antes de tiempo. Ahorita, si él sigue ese ritmo de exposición permanente, en unos meses más estará cansando a la gente, porque está muy sobrepuesta su imagen. Y eso, un presidente siempre tiene que tener su reserva, porque por eso tiene, en cada área tiene funcionarios para que actúen y para que den la cara. Claro. Y hay cosas que el presidente no tiene que estar saliendo a asumir posiciones de defensa de tal o cual cosa del gobierno. El presidente tiene que mantener siempre esa reserva de su imagen. Y yo creo que sí, que eso hace mucho que lo estamos diciendo, que él se está exponiendo mucho. Yo he escrito un par de veces sobre el tema. Él se expone y se sigue exponiendo. Y los temas son variados. Claro, entonces él en todos los temas expone y se expone. Aunque es entendible, Marino, y yo he dicho una tesis, que Luis Abinader es el gobierno y viceversa. De lo que Luis Abinader no habla o lo que él no ejecuta, no se hace. Pero aún así hay unos funcionarios ahí que él tiene que delegar funciones, aunque sea de vocería. Y hablando de vocería, quizás ahora que el presidente tiene un speaker, que es don Homero
Figueroa, porque antes no tenía vocero el gobierno. Milagros se la pasó de hierros en hierros y nunca funcionó como vocera del gobierno. Eso hay que entender, que decirlo. Y el primero que lo entendió fue el propio Abinader, pero ahora que el presidente tiene un vocero, que es don Homero, y que la primera vez que lo vi salir al aire, lo hizo bien, lo hizo muy bien. Entonces yo creo que ahora el presidente pudiera guardarse un chin en términos mediáticos y dejar que el vocero haga su trabajo. Claro, y además que el vocero tiene que tener una serie de condiciones que no la tiene todo el funcionario. No. Usted tiene que tener una serie de condiciones para ser vocero de un gobierno que comienza por la inteligencia emocional. Sabe de eso. Entonces, que sepa de la comunicación, que sepa cuándo tiene que articular un mensaje, cuándo tiene que decirlo, porque ningún vocero actúa por decisión propia. Tiene que haber una consulta previa. Entonces, eso ha sido la norma de vida y en toda la existencia de la vocería. Claro. Cuando yo hablaba por el doctor Peña Gómez, yo hablaba por el doctor Peña Gómez, y anteriormente cuando hablaba por el doctor José Blanco, bueno, hablaba pero con la anuencia y ya he establecido el criterio que se iba a exponer, porque esa es la función. Ahora usted tiene que tener también el conocimiento y el manejo político del tema que usted va a plantear, porque de todo eso hay que estar claro. Si tú cometes un error, bueno, el error se va en público. Eso es como el abogado penalista y el abogado civilista. El abogado civilista comete un error y se queda en los escritos. El abogado penalista comete su error y es público desde que lo comete. Así es. Entonces, yo pienso que el presidente Luis Abinader tiene que revisar un poco su manejo. No, y ya tiene un vocero, entiendo yo, porque como usted lo ha dicho, un vocero es más que un comunicador que hable lindo o que un comunicador que lea chuleta y teleprompter. Es más de ahí, no es tan simple. Mire, y hablábamos entonces del discurso del presidente ayer en la ONU, que fue lo que motivó este hilo discursivo en el cual nos metimos un poco en la vocería y en la comunicación corporativa, la comunicación institucional. El presidente habló mucho, obviamente, en Nueva York, en términos oficiales, en medios y también en la ONU. Creo que debemos empezar por el discurso de la ONU, el cual él, don Marino, y por supuesto amigos oyentes, enfocó en 3 sentidos. El manejo de la pandemia, haciendo alarde, y qué bueno, porque nosotros hicimos un buen manejo de la pandemia, siempre lo he resaltado, incluso en mis escritos también en el periódico Hoy, y cómo él manejó la pandemia y también aplaudiendo el plan de vacunación que nos ha llevado a el plan de vacunación, entre otros aspectos, nos ha llevado a tener la tasa de letalidad más bajita del mundo. No conocía ese dato, debo admitirlo. Nosotros, según lo que dijo el presidente ayer en la ONU, tenemos una tasa de letalidad de 1.14, lo cual es admirable, la más bajita del mundo. Y además el hecho de que le hemos donado vacuna a otras naciones. Lo que yo no he entendido en esa parte del país, yo no lo acabo de entender, es como nosotros, siendo un país, primero que no producimos la vacuna, tenemos que comprarla, adquirirla, ¿y a qué precio? Entonces nosotros estamos haciendo una sobreinversión en las vacunas. Y entonces eso nos da la oportunidad de poder regalar, donar vacunas. Pero yo creo que esa parte ahí, bueno, se están regalando porque como después que la obtuvimos y están ahí, entonces hay que buscar qué vamos a hacer con ella. Sí, entonces eso es la mejor forma de regalarla porque no se pueden devolver. Hay que entender también que nosotros como país hicimos un acuerdo, le compramos vacunas por adelantado a Pfizer, que posteriormente nunca aparecieron, tuvimos que auxiliarnos de Sinovac, los chinos nos salvaron la campana en ese momento, y entonces ya que compramos todas las de los chinos, más las pocas que nos colaboraron a través de la OMS y los propios chinos también, hubo una ligera donación ahí de vacunas, entonces empezaron a llegar las de Pfizer.
Y teníamos quizás ese superávit en ese momento. Mire, don Marino Mendoza y por supuesto a todos nuestros oyentes, antes de nosotros seguir con el análisis de lo que dijo el presidente ayer en la ONU, a mí me complace muchísimo abrir el micrófono, aunque ya no lo hago de manera literal, aunque a veces lo extraño, a una de las figuras del periodismo que yo más respeto y admiro y quiero, sobre todo el periodismo escrito y también desde la docencia, una mujer de fuste en la comunicación, que lleva por nombre Rosa Alcántara. ¿Cómo está usted? Aplauso para ella. Hola. Y buenas tardes. Mi querida Buenas Rosa, ¿cómo está usted? tardes. Rosa, Hola, bienvenida al Hansel, Marino. espacio. Bien. Gracias. Gusto de gracias. saludarte. Muy bien, de porque tenerte aquí está la cerca. verdad ante Gracias. todo. Aquí estamos, sí. Muchísimas gracias. Esta es mi casa. Así es, Rosa Alcántara es de esta casa, mantiene su programa aquí los sábados, ¿verdad? La verdad ante todo. Ya por aquí casi por 17 Rumba. años. Sí, pero en esta ocasión, aquí en Rumba Sí, tiene... tenemos 4 o 5 años. 4 o 5 años Sí, ya en Rumba. Sí, sí. ¿En serio? Sí. Usted es rumbera desde hace mucho tiempo. Sí. ¿Cómo está la vida, Rosa? Fue uno de los programas, o yo creo que el único programa que abrió programa de actualidad, de opinión, de análisis. Aquí en Rumba, recuérdate que esta emisora era sobre todo Sí, merengue, música salsa, tropical. música así. Que su eslogan era la del gozo. Rumba, hablen conmigo. Pero qué gusto, qué gusto. Hola Marino, Muy bien, Hansel, gusto de qué verte. bueno El decano, don llegar Marino a Mendoza. ustedes, a la audiencia, ¿verdad?, de este programa. Bienvenida Gracias a por la casa. invitación. Antes, un honor, Rosa, antes que te sentara ahí frente al micrófono, hablábamos del discurso del presidente Luis Abinader frente a la ONU. También tenemos pendiente hablar lo que dijo fuera de la ONU, que dijo Sí, mucho. claro. Entonces también, además de aupar, de aplaudir cómo hemos manejado el tema de la pandemia, hablaba de un crecimiento económico. Luis Abinader vaticinaba que nosotros vamos a cerrar este año con un crecimiento económico de un 10%. Me parece mucho, pero Es ojalá, mucho. ojalá así sea. Ojalá sea un 20. Y ojalá sea un 20. Y lo que sí él es conservador al decir que después que, aunque cerremos con un 10%, nos mantendremos como un movimiento rectilíneo uniforme, para ponerle algo de matemática, sobre el 5%, sobre un crecimiento del 5%, lo cual es loable, es plausible. Y de repente mucha gente dice, pero ¿de dónde vamos a sacar ese crecimiento económico? Bueno, al turismo están dando. Otras áreas de la vida nacional, productivas por demás, ya están sobre el riel de producir riqueza, Y ojalá entonces logremos alcanzarlo. Bueno, claro, en la República Dominicana, dentro del esquema global, ha tenido un manejo exitoso en materia económica, tomando en cuenta que tiene buenos funcionarios. Yo creo que el dejar, por ejemplo, área económica, ¿verdad? el área económica. Ok, sí. El área económica. Sí, No sé si tú... si No, tú entiendes lo no. mismo. Cuando te dijo que el gobierno tiene buenos funcionarios, como estamos hablando de economía específica, el área económica, En ¿verdad? el área económica. Y me parece que le hace mucho aporte a las políticas públicas dirigidas en el área de la economía el señor Ciara Hatton, que conoce lo que es, cómo se lograría en la República Dominicana un desarrollo humano. Él recuerda que él trabajó para el PNUD, fue representante del PNUD aquí en el país, y me parece que se están desarrollando políticas dirigidas en ese sentido, aunque los precios de los productos de la canasta familiar desdicen mucho, ¿no?, de lo que debe de ser la alimentación del pueblo. Sí. O sea, el hecho de tener este encarecimiento está reduciendo la posibilidad de que la población pueda alimentarse de manera con los nutrientes que necesita. Bueno, es hasta cierto punto paradójico, porque tenemos un crecimiento en la macroeconomía, es verdad, y ahí también yo le agregaría a tu comentario, con todo el respeto del mundo, la veteranía de Valdés Alviso, que yo creo que también ha jugado un papel importante en el mantenimiento de un crecimiento económico muy bueno, tomando en cuenta el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Pero se da en cierto modo hasta una paradoja. Tenemos un crecimiento de la macroeconomía, pero tenemos una economía pequeña de la base, muy reducida, unos niveles de ingresos muy reducidos de la gente, que quizá no está principalmente marcado por la poca adquisición del peso, sino por la desvaluación del mismo,
Y los salarios de miseria que reciben. Bueno, escuché y leí al ministro de Trabajo abogando porque se le aumente el salario mínimo a los obreros, a los trabajadores. Sí, Realmente sí, o sea, es un salario de miseria que recibe la gente y tomando en cuenta que no tenemos un servicio de salud eficiente, que la gente tiene que buscar los servicios al sector privado, que tiene que buscar recursos para poder adquirir los medicamentos y cuando es una enfermedad catastrófica ahí se le empeora la situación. Claro. Entonces el tema del agua, o sea, los servicios públicos son muy carentes y deficientes. Y entonces tú tienes como contrasentido que mientras eso pasa con el sector laboral, los empresarios quieren más ganancias, más exenciones. Entonces eso como hay una contradicción permanente en nuestra economía general, pero en nuestra economía popular. Es decir, hay esa situación que se da. ¿Cómo puede una persona, un trabajador, un empleado, con un salario mínimo, llevar un sostenimiento alimentario a su casa, 3 hijos, una esposa, pago de vivienda, pues todo eso hay que verlo. Claro. Entonces hay una situación un poco contradictoria en el manejo de la economía doméstica y yo creo que aquí en nuestro país eso hay que revisarlo, porque de poco sirve, como dijo aquel señor que fue secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Kofi Annan. Kofi Annan. Okay. Él decía, ¿de qué nos sirve a nosotros hablar del crecimiento de la economía si ese crecimiento se queda en los números y no llega a los pueblos, a la gente? Desparrame. Sí, entonces eso es verdad. Entonces hay ese contrasentido que no se ve, no se siente en la población. Y ojalá que nosotros, todo eso que se está planteando y que se ha dicho, que no es malo, como anuncio, que vamos a tener un crecimiento de un 10%, que vamos a tener un crecimiento estable de un 5% durante todo estos años. Bueno, ojalá, que Dios lo oiga. Ojalá que esas cifras no contradigan lo que pasó con los fallecidos por el COVID. Así es. O sea, que no se te dice una cosa y después cuando se haga la búsqueda. Que lo que ustedes no saben, ustedes lo saben, quizás algunos de nuestros amigos oyentes pudieran no manejar el dato de que el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, con un nombre novelesco, este señor, una novela mexicana, Daniel Rivera, agarró la protagonista de Daniel Rivera, un nombre de novela, tuvo que ir, fue después del anuncio, donde al presidente de la Junta Central Electoral, donde el Iranzo, es el Iranzo, y le dijo, mira, pero vamos a cuadrar estos números. Y Jaque Liranzo le dijo, no, espérate. Pero se ha quedado la cifra oficial del Ministerio de Salud Pública. Estos son los números. No se están contabilizando que son, o sea, de acuerdo a la Junta Central Electoral, el registro civil de la Junta Central Electoral dice que son más de 8,000 los fallecidos por la COVID. Yo creo más en esa cifra. Claro, porque ellos son que dan las actas de funciones. Ellos son los que dan las actas de funciones. Sin embargo, en los datos oficiales por el Ministerio de Salud Pública se siguen que son 4,000. Dice el ministro de Salud Pública que eso fue que los médicos nuevos, tú sabes que todo se le pega al nuevo. Ay, padre. Eso fueron los médicos nuevos que se ayudan a la plantilla. 809-682-9850, 809-682-9850. Estamos tomando el rumbo. Ahí estamos abiertos a escuchar sus opiniones, a escuchar lo que usted tenga que informarle al país o analizar con la gente en Tomando el Rumbo. Aquí caben todas las opiniones y ayer fue una muestra fehaciente de lo que hoy afirmamos. Sí. Que a propósito del tema que dominó la agenda ayer aquí, sin proponérnoslo nosotros, fue el tema que con mayor energía hizo énfasis el presidente de la República ayer, que fue sobre el tema haitiano. El presidente en su discurso en la ONU dijo, no hay manera de que República Dominicana sea quien tenga que
que cargar con el peso haitiano. Bueno, ya mucha gente le dijeron, el PLD le dijo que el presidente habló como en representación de Haití. Yo entiendo la posición del presidente. Ay, que si mi vecino se está mojando y no le tapan la gotera. Yo tengo una posición al respecto. Sí. Vamos a ver qué posición tiene la audiencia. Después, exacto. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, habla Telma Sánchez. Adelante, Telma. Fíjense, diciendo yo que el discurso de nuestro presidente fue preciso, pero qué coincidencia tan malvada que ayer se descubrió una mafia de personas que traen vehículos y según está diciendo el rumor público, tienen alguna conexión con aduana. Eso yo no lo sé. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Telma, por estar siempre con nosotros. Es un honor escucharle. Bueno, sí, el presidente dijo que no podemos cargar con el tema haitiano y decía yo que más que invitar, pedirle la colaboración a la comunidad internacional, le exigió un lenguaje poco diplomático, aunque él pidió despojarse de la diplomacia para decirle eso. Mira, Hansel y Marino, yo no sé de qué manera se podría gestionar este planteamiento que tengo con respecto al tema haitiano y la relación con la República Dominicana. Yo creo que la República Dominicana debe de liderar la solución en Haití. Claro. ¿Cómo? Bueno, a través del mecanismo de la cooperación. A través del mecanismo política, y de la influencia regional y global que tenemos nosotros. No de inmiscuirnos políticamente, no de la injerencia, sino de la estrategia política. Exacto. O sea, nosotros deberíamos poner presidente en Haití. Ay, padre. Sí, no, sí, pero tampoco así. Sí, tampoco así. Lo que tenemos es que trabajar. Retira esa palabra, porque nosotros lo que tenemos es que aportarle a la sociedad haitiana elementos que tienen que ver con estrategias dirigidas a la formación, a la educación, a la conciencia nacional en Haití, de que ellos son los que tienen que salir del caos y de la crisis en que se encuentran. Y nosotros, de alguna manera, haciendo ese llamado a la comunidad internacional, pero que la comunidad internacional a través de nosotros pueda hacer un tipo de cooperación y nosotros entonces se la pasemos a Haití. Sí. ¿Cómo? Bueno, en la frontera podríamos desarrollar la frontera, incluso la Estrategia Nacional de Desarrollo establece el desarrollo de la frontera. Y entonces, que los haitianos no se vean en la necesidad de tener que venir a nuestra parte dominicana y que se le colabore de manera eficiente a Haití, porque allí lo que hay es un problema de institucionalidad, o sea, allí no hay nada, allí no existe nada. Y entonces, se debería de fortalecer el tema de la educación del pueblo haitiano. En la medida que el pueblo haitiano se educa, en esa misma medida va a ir saliendo de la pobreza, de la extrema pobreza, porque es verdad que la educación es la única vía para usted salir de la situación de pobreza en que se encuentra. Eso es así. Y entonces tenemos que trabajar, nosotros tenemos que aportar. Yo no sé en qué quedó la universidad que construyó Leonel Fernández, que donó. ¿En qué está eso? No sé. Ellos no le hicieron mucho caso. Bueno. Los haitianos. Porque es un pueblo difícil, es un pueblo muy difícil, complicado. Imagínate, muchísimos partidos políticos no se ponen de acuerdo. Fíjate lo que pasó con el primer ministro y el fiscal. En un hecho sin precedente, matan al presidente en su cama y nadie sabe quién lo hizo. Vamos al contacto con publicidad. Al regreso, seguimos tomando el rumbo. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. En tu